revolución pacífica que fue rota el 18 de octubre. Y no solamente eso, sino que ella es para mí una feliz y armoniosa mezcla de Venezuela y Europa, de tal manera que yo no sé si Sofía es una europea a la venezolana o una venezolana a la europea. Tiene toda esa delicadeza que uno constata en el ser europeo. Pero no solamente eso, sino que poco antes de ir al aire yo le decía, es una lástima que una mujer como tú no se haya ocupado de los escritores venezolanos, porque esa misma energía tan eficiente y con tan gran éxito que has tenido en el Museo de Arte Contemporáneo, si lo hubieras aplicado a la defensa de los intereses de los escritores venezolanos, quizás ellos estarían en este momento viviendo en mejores condiciones. Sofía está en esta oportunidad para hablar de un logro más de su desbordante vitalidad, que es la ampliación de las salas del Museo de Arte Contemporáneo. Pedro, el tiempo en televisión es tan corto que dar las gracias a veces, digo, no den las gracias, pero no podríamos nosotros en el museo no darte las gracias por esa síntesis, por esa comprensión, por ese texto tan esplendoroso que acompaña el Viajando con Martín Polar, que hicieron ustedes, CDC, tu texto, para el museo. Y eso ha sido para nosotros un apoyo, porque la gente ve las exposiciones, y ve las visitas guiadas, y ve el taller infantil, y ve la biblioteca, y ve la diapoteca. Pero hay un trabajo de hormiga, hay un trabajo muy fuerte en la parte que la gente no ve. Y la gente de Martín Polar, con tu texto maravilloso, empieza a ver lo que es un museo, que es mucho más que una exposición. Y que esta vez se va a extender, porque este museo empezó muy chiquito, ese museo empezó con 2 salas de 8 metros por 6. Tú me permites justamente que quería preguntarte eso, ¿sabes? Porque eso es muy interesante saber. Primeramente debo decirte que tú en el museo juegas un papel, el mismo papel que juega Dios, ¿no? Que nadie lo ve pero que se siente, ¿no? Bueno, ¿cómo se te ocurrió? Yo sabía ya que tú eras muy aficionada y muy sensible al arte, sobre todo al arte contemporáneo. Me consta porque una vez tuvimos una diferencia con respecto a la campanera de Liszt. ¿Cómo se te ocurrió la idea y cómo nació y cómo pudiste gestarla y darla a luz? Gestarla es más difícil, dar a luz es no imposible no hacerlo. Cuando ya uno está en estado, tiene que dar a luz. La idea vino porque el que era presidente del Centro Simón Bolívar, Gustavo Rodríguez Amengual, quería dentro de esta ciudad, dentro de otra ciudad amada y criticada, que es el Parque Central, hacer algo que era necesario, además de una farmacia y de un restaurante y de una boutique, hacer una galería de arte, un Kunsthalle. Y pensó que yo era la persona adecuada para escoger las obras para esa ocasión. Pero cuando vimos esta ocasión, estábamos acompañados de Alfredo Bulton, dijo, no, esto es el nuevo museo de Caracas. Y desde ese momento empecé a trabajar con la gente que me acompañó allí, éramos 3 al comienzo, hicimos en principio 2 pequeñas oficinas que eran de 8 metros por 6, donde cabíamos todos los departamentos, y hoy día tenemos casi 7.000 metros, de los cuales 1.200 los inaugura el presidente de la República el día 12 a las 7 de la noche, para el cual no hay invitación, porque en el museo hemos abolido esas invitaciones, las preinauguraciones para cierta gente, las inauguraciones para otros. Está abierto a todo el mundo, como ha deseado ser el Museo de Arte Contemporáneo. Es decir, está abierto a quienes sí sienten el arte. Sí, sí. Y entonces, bueno, ahora vamos a tener esos 1.200 metros más para exposiciones, que son sumamente importantes, porque podemos tener con más tiempo la colección permanente, que es muy valiosa, no solamente dentro de Venezuela, sino dentro de cualquier parte del mundo. Nosotros hemos tenido la teoría de que no vale la pena tener muchas obras, y decir, tenemos un Picasso, tenemos un Braque, no, sino tener una cosa, pero muy buena. Eso me complace mucho que dices, porque eso lo constaté yo. El presidente tuvo la gentileza de invitarme a que lo acompañara a su viaje a España y Portugal. Y uno de mis más imborrables recuerdos es la visita a un museo que hay en Lisboa, hecho por un armenio. No sé si ¿cómo no? La fundación, no me acuerdo. ¿Cómo no? Eso es una maravilla de museo, porque allí justamente se ha seguido eso. Se ha seguido ese concepto. No se exhibe las concepto. obras de arte como si fuera una zapatería,
sino que se escogen algunas y se pone aisladamente, de manera que se destaca, ¿no? Si la gente puede estudiar. Y además, en un país como el nuestro, Pedro, donde no había, por ejemplo, un Picasso. Yo para comprar el primer Picasso vi 147 Picassos, porque yo decía, si el Museo Pompidou o si el Museo de Nueva York se equivocan y compran un Picasso ligeramente menos bueno relativamente a una época, no pasa nada, es una serie más. Pero nosotros íbamos a adquirir el primero, era una responsabilidad histórica, era con tus hijos, con tus nietos, con nuestros bisnietos, esa era el Picasso. Ahora vamos a tener una sala Picasso. Es el primer museo de la América Latina que va a tener una sala Picasso. Vamos a tener 5 óleos, 2 dibujos y 4 grabados. Y eso me parece extraordinario, tú sabes. No, a mí me parece extraordinario. Estoy emocionadísima. Tú sabes que yo realmente no me esquino nunca a los elogios, pero tampoco nunca son injustos, ¿no? Cuando yo elogio a alguien es porque lo siento y porque además creo que es verdad, ¿no? Tú eres realmente admirable. Y en ese texto puse, y después lo quité porque me parecía quizás en ese momento inoportuno, decir que ese museo espero que algún día lleve tu nombre, porque lo merece, ¿eh? Ese es el museo de Sofía India. Eso es demasiado realmente. Bueno, ahora, pero es que hay otra cosa que es admirable en eso. ¿Dónde has conseguido tú el dinero para esa maravilla? El dinero viene en parte del Ejecutivo y por supuesto en parte en buena administración. Últimamente, pero muy últimamente, algunas empresas privadas y algunas personas han comprendido que hay que ayudar al museo, pero muy últimamente, y yo creo que eso hay que hacerlo. En todos los países del mundo no se puede esperar que todo venga del gobierno, que todo nos lo dé el gobierno. Nosotros disfrutamos de tantas cosas en Venezuela, pero también disfrutamos de cosas malas, pero para que esas cosas sean mejores tenemos que tener nosotros más participación, dar nosotros más, exigir más y hacer mejor uso de ello. De manera que nosotros recibimos dinero del Ejecutivo, pero lo administramos muy bien. Lo administramos de manera que podamos tener exposiciones, de que podamos tener adquisiciones, no todas las que el país necesita, pero lo que podamos hacer, hacerlo bien. Y sobre todo, educación, una parte pedagógica, que la gente entienda lo que ve, por qué lo ve. Porque a la gente le da miedo decir, caramba, ¿qué es esto? Nosotros tratamos que cada cuadro tenga una explicación, que se diga por qué está allí, qué relación tiene con el mundo, inclusive qué relación tiene con la gente. Claro está, porque es curioso, fíjate, que la gente admite muy fácilmente la música rock de hoy en día, que es una música prácticamente abstracta, admite las telas de colores abstractos, y cuando está ante un cuadro de esa naturaleza, no lo acepta y parece como si no lo sintiera. Y yo creo que es en realidad, como tú dices, por falta de educación, ¿no? No, pero aquella frase de Picasso tan buena que decía, usted entiende chino. Y diciendo, pero hay 100.000, ¿cuántos? 1.000 millones de personas que no entienden. O usted entiende el canto de los pájaros, pues es así, es una comunicación, es un aprendizaje. Además, no todo el mundo está obligado a que le gusten todos los cuadros. Claro está, por supuesto. Y creo que hay cuadros que no le gustan a la gente, pero no hay que decir que no lo entienden, sino simplemente decir no le gustó. Yo creo que con eso es todo. Que ese es el único juicio válido en materia de arte, es el juicio subjetivo, porque no hay ninguna ley exterior que me diga este pintor es mejor que el otro, ¿no? Como tú dices, me gusta o no me gusta, ¿no? Claro. Ahora, el museo está obligado a mostrar lo mejor de cada época. Y también creo que hoy día, yo venía conversando con Carlos cuando venía para acá, que sin duda, ¿para qué sirve un museo? Y la gente dirá, ¿para qué un museo cuando hay ranchos y cuando hay niños que no comen y cuando hay tantos problemas y carreteras que se caen? Es que los museos hacen la vida mejor, como un concierto hace una vida mejor. Y un país se desarrolla paralelamente, y un país que quiere que sus niños coman mejor, que sus ancianos no estén abandonados, que sus perros no deambulen por las calles. Porque todo esto se une, tiene que saber que hay que darle a los museos, porque los museos hacen la vida mejor, embellecen la vida. En estas ciudades que quizás las ciudades de antes eran más incómodas, no había aire acondicionado, no había luz, pero las ciudades eran bellas y eran puras y el aire era mejor. Hoy día que tenemos tanto estrés, tanta dificultad, llegar un rato al museo y sentarse frente a un bello cuadro de Reverón
y ver lo que este hombre puede darnos es mucho. Y nosotros Oye, estamos Sofía, obligados a darlo. ya que tú has mencionado a Reverón, yo he oído realmente comentarios ligeramente despectivos sobre el valor pictórico de Reverón. Tú que eres realmente una experta en eso, ¿dónde lo colocarías tú internacionalmente? ¿Qué significa Reverón dentro del movimiento pictórico mundial? Lo colocaría dentro de los buenos pintores, dentro de los pintores honestos, dentro de los pintores que saben lo que es la luz, dentro de los pintores que absolutamente hicieron una verdad. Y creo que realmente es uno de los grandes valores nacionales, que si hubiera pintado en otro país, donde hubiera comunicación, que si hubiera pintado en otro contexto, hubiera tenido exactamente el puesto que es necesario tener, el de un gran pintor. Yo creo que eso de ponerle las etiquetas postimpresionista, preimpresionista, ligeramente cubista, es un error. Es decir, lógicamente los historiadores de arte tienen la obligación de hacerlo, porque al fin y al cabo hay que ponerle orden a las cosas. Pero Reverón, lo que se puede decir es de lo que yo divido siempre la pintura, en buena pintura y mala pintura. Y Reverón es un gran pintor auténtico. Ciertamente. Una vez el Universal hizo una encuesta y me llamaron a casa para preguntarme qué consideraba yo un buen libro. Y yo le dije, aquel que puedo leer en el momento que tengo ganas de leerlo. Porque sí es la verdad, ¿no? O aquel que no puede soltar. Exactamente. A veces me provoca comer caviar, pero otras veces me provoca comer caraotas fritas. ¿Y por qué no? Pues tan buenas son las caraotas fritas como las otras. En su debido momento. Claro son está, riquísimas. claro está. Entonces, esta ampliación, esto también se encontraste fácilmente financiamiento para Mira, eso. yo no creo que a mí me ha tocado en la vida nada fácilmente. Es una gran dificultad. Es una gran dificultad haber obtenido el local, porque estaba destinado quizás a cosas mejores en la vida, o un bar ejecutivo, o quizás un restaurante. Pero afortunadamente el presidente de la República, el presidente del Centro Simón Bolívar, la junta directiva, después de unos diálogos comprendieron que nada mejor, porque inclusive arquitectónicamente se prolonga el museo y hace una unidad muy hermosa, era mejor dárselo al Museo de Arte Contemporáneo. Y ahí hicimos un espacio bellísimo para las obras permanentes, pero a la vez nos va a permitir jugar con 3 y 4 exposiciones a la vez. Son como 1.200 metros hechos de absolutamente la calidad del museo, lo que necesita el museo en luz, que necesita luces especiales, que me costó un trabajo sacar las luces de la aduana, como si fueran mucho más fáciles sacar la cocaína, por lo que yo veo. Y entonces son pequeños esfuerzos, son pequeños tropiezos. Yo a veces pienso que esos pequeños tropiezos y esos grandes tropiezos hacen que uno tenga que establecer una lucha diaria y saber que esa lucha diaria no termina a las 7, a las 8 de la noche, sino que tiene que comenzar muy tempranito de la mañana del día siguiente y hasta los días que ese Dios que tú nombraste me quiera dar. Mira, tú sabes que además de todo eso me imagino que tú tienes un excelente equipo, ¿no? Quisiera hablar de nuestro Ajá. equipo. Yo te doy muchísimas gracias porque tengo un equipo extraordinario. Me da mucho miedo nombrarlos, así que voy a nombrar 2 o 3 que formaron con nosotros el nido del museo. Por supuesto, mi mano derecha, que es Rita Salvestrini, que es la subdirectora. Está Águeda, que se ocupa, Águeda Hernández, de las publicaciones. Está Pedro Córdoba, que es fundador del museo. El 80% de nuestro personal no ha rotado, tiene más de 8 o 9 años con nosotros. Y yo creo que eso forma base de lo que somos nosotros. Y desde niños, porque yo los considero absolutamente hijos míos, y no es una frase, he tratado de inculcarnos a todos nosotros que en el museo nosotros no tenemos un trabajo, sino tenemos un papel dentro de la sociedad. De manera que el señor Blanco, que limpia el piso, está orgulloso que nuestro museo es limpio y estará limpio siempre y no habrá un vaso en el suelo. Y en estos días mi colega Mara Comerlati me hizo una pregunta y me dijo, mira, es que aquí uno se siente en el extranjero. Y yo siempre tengo una respuesta y digo, no, esto es Venezuela hecha por venezolanos, para venezolanos, que cuando se les da una oferta digna, responden dignamente. Y si no, está la Orquesta Juvenil, está el metro, está la biblioteca, está el Museo de los Niños, están muchísimas cosas que cuando la gente le da
Si cuando le damos a los venezolanos la posibilidad de ser nosotros mismos, de demostrar que nosotros somos fantásticos, los venezolanos somos magníficos. La otra cosa son los políticos del gobierno, eso es otra cosa. Está de acuerdo. Pero los venezolanos somos fantásticos. Mira, para terminar, Sofía, yo quisiera hacerte a ti una proposición o una invitación. Yo te ofrezco mensualmente o quincenalmente un espacio aquí para ti o para los tuyos, para llevar el museo a la gente a través de la televisión. Bueno, realmente... Por ejemplo, puedes tomar al día, por ejemplo, los impresionistas que tienes. Sí. Entonces, hacer un diálogo sobre los impresionistas, sobre este figurativismo nuevo que ha surgido. Bueno, ¿entiendes? ¿Quieres aceptar esa invitación? Tengo un minuto. Yo quisiera decirles que como base, esta exposición de nuestra espacio físico me ha unido a una cosa sumamente importante, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y el Museo Guggenheim nos ha prestado una exposición importantísima que se llama Contrastes de Formas, Pinturas y Esculturas de las Tendencias Abstracto-Geométricas y Constructivistas, que fue tan importante para los venezolanos, porque hacia los años 50 surgen Soto, Cruz Diez, Otero, y por supuesto será una exposición de una importancia extrema para los cuales Pedro Berrueta, mi gran amigo, el Canal 5, que fue mi primera casa, el Canal 8, y una mujer que lo dirige hoy día, Marta Coromines, nos han prestado ese espacio para invitarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Pero la invitación mía está pendiente. Bueno, yo no sé cómo darte las gracias porque... No me das las gracias, pues yo estoy cumpliendo con eso, simplemente un deber. Es una maravilla. Entonces yo te lo ofrezco, tú preparas... Yo los voy preparando y te lo llamo. Y sabes, tenemos reproducciones para que nos expliquen qué es el impresionismo, por qué surge el impresionismo. Eso que tú decías hace poco, divulgar el museo a través de la televisión, regularmente. No hay mejor propuesta. Ha sido un gran día para el museo. Muchísimas, muchísimas gracias, Pedro. Gracias por haber venido, Sofía. Gracias a ustedes y hasta la próxima vez. Mañana a las 6:15 de la mañana por el Super Canal. Les invitamos a ver la entrevista de hoy. Vean a continuación la noticia. Para un paciente recluido